¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, Buenas gracias. noches. Qué bueno que están todos bien. ¿Cómo les ha estado yendo estos días? ¿Ha habido mejoría? ¿Seguimos igual con el mismo sentimiento de enclaustramiento? Híjole, está difícil. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que está enfocado a lo que es la operación de un departamento de comercio exterior, pero en el sentido del cumplimiento legal, del cumplimiento aduanero. Con este tema finalizamos el primer bloque y ya podemos empezar a trabajar en el proyecto la próxima semana. Voy a tratar de ser lo más específico posible y no manejar términos complicados porque no sé hasta dónde ustedes hayan ya visto pues lo que es eh, las bases jurídicas del comercio exterior mexicano. No estoy seguro si ya lo están viendo actualmente o lo van a empezar a ver en eh, cuatrimestre o en este bloque. No sé si ya lo empezaron a ver. ¿Quién me puede comentar al respecto? Bases jurídicas, profe. Sí, lo que son las leyes, ley de comercio exterior, Bases ley aduanera. jurídicas nos están dando ahorita, antes de su Ok, clase, es la clase que estamos llevando. ok, y ya Sí, vieron la ley. maestro, Sí, adelante, adelante, todavía Álvaro. no, disculpe, todavía no entramos en materia, ahorita solamente estamos viendo como conceptos básicos y estamos como familiarizándonos, pero en sí todavía no entramos a lo que es el derecho y leyes. Ok, como les he comentado, pues nuestra carrera y nuestra profesión se basa, perdón, en el correcto manejo de las leyes, ¿sí? Y sobre todo en el cumplimiento aduanero, la conciencia que debemos de tener. Por eso hablábamos de honestidad y de integridad, al momento de estar manejando las responsabilidades que se nos asignan, sí, y sobre todo, pues en lo que es la aplicación, la correcta aplicación de las leyes en nuestras tareas y en la operación, porque, como les he comentado, siempre hay que hacer las cosas bien desde un principio, pero para hacerlas bien, pues necesitamos manejar o tener el conocimiento necesario, ¿sí? Entonces, como todavía no ven de lleno la legislación, quiero de una manera superficial llevar a cabo este tema para que conozcan los puntos críticos o la estructura básica de un departamento de comercio exterior, como si ustedes hubiesen ido a hacer su visita y sus entrevistas, ¿no? Eh, Aquí sí necesito que cualquier duda participen, levanten la mano, bueno, abran su micrófono, perdón, y me pregunten, porque eh, digo, teniendo en consideración que aún no manejan las leyes completamente, pues me imagino que deben de asimilar algunos pues, conceptos básicos, ¿no? Y razonarlos de tal manera que tengan un panorama pues claro de lo que vamos a estar hablando. Entonces, sí les encargo por favor que me pregunten si tienen alguna duda, y vamos a tratar de manejarlo como una charla, ¿no? Como una plática, sin necesariamente manejar muchos detalles técnicos, pero sí necesito que me presten más atención en lo particular a este tema.
Ya vimos lo que es el gerente, su perfil, su personalidad, sus responsabilidades, a grosso modo. Vimos también lo que es el trabajo en equipo, y posteriormente lo que son la cultura de la responsabilidad. Y trabajamos también en el tema de la gerencia. O sea, primero vimos el gerente y al final vimos la gerencia ya como, como posición, ¿sí? Y pues en general, déjenme comentarles que los cuestionarios han estado bien contestados. Todavía falta un poquito ahí de pues capacidad, bueno, no capacidad, sino de manejo de los temas, a lo mejor por desconocimiento, porque son cuestiones nuevas para ustedes, pero sí he notado mucho avance en ese sentido. Hay algunos comentarios todavía como que se pierde el hilo, se pierde la secuencia de la idea, pero en general han estado muy bien. A lo mejor, Alberto, en lo particular, no sé si las calificaciones no, siguen siendo, no son las esperadas, pero pues necesitamos aplicarnos un poquito más en ese sentido, porque en las cuestiones legales, sí, en el manejo de las leyes, como lo van a ver con su maestro correspondiente, eh, eh, no es la temática o la orientación no es aprenderse las cosas de memoria, sino tener la capacidad de manejar los preceptos legales, pero sobre todo interpretar correctamente lo que están en las leyes para poderlo aplicar en el día a día de la operación, y en caso de que lleguemos a tener un problema con las autoridades, pues saberlo manejar correctamente, ¿no? Entonces eso nos lo da la lectura, la experiencia, la capacitación y pues las circunstancias a las que nos enfrentamos. Entonces así es como vamos puliendo y vamos reforzando nuestro criterio. Pero en general muy bien, ¿eh? Muy bien. Va, profe, muchas gracias. Para eso estamos aquí, echándole ganas. Sí, Echándolo todos los días. hay que echarle muchas ganas, y sobre todo, aparte de las ganas, pues hay que ver las cosas desde una forma o desde una perspectiva profesional, que eso es lo que nos va a nutrir y nos va a ayudar pues a elevar nuestra capacidad de raciocinio, ¿no? Siempre pregúntense el porqué de las cosas. Esa es la metodología que yo sigo mucho también cuando no domino un tema. Hay una técnica que se llama las 5 porqués, o preguntarte 5 veces por qué, ¿no? Y es una cuestión muy sencilla. De hecho, cuando ustedes están platicando o alguien está tratando de convencer a alguien sobre algún tema en particular, pues lo más fácil es preguntarle ¿por qué? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué quieres que yo acepte esto? Y empieza el por qué, el por qué, el por qué. Y de esa pregunta tan sencilla vas quitándole las capas, ¿no? A la persona y a la intención del comentario, ¿no? Y también puedes llegar a denotar si esa persona domina o no domina el tema, porque a veces hablar de una manera muy superficial, pues sí, a lo mejor podemos, como decimos muchos, ¿no? Pues nos apantallas, pero pues a la hora que entramos en detalles finos, pues ahí es donde se pierde la sabiduría, ¿no? Entonces, por eso, siempre preguntas el por qué 3, 4, 5 veces, ¿no? Hasta que lleguen al punto medular. Así es como uno también aprende, cuando no domina los temas. Entonces, bueno, si no hay comentarios, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Ok, sí pueden ver la pantalla, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí.
Ok. ¿Y por qué creen que puse una fotografía del SAT y abajito dice aduanas? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Cuál creen que es la intención de esa fotografía? Por el cumplimiento, maestro, de las leyes ante el SAT, de la aduana ante el SAT. Ah, por ahí va la intención. ¿Alguien más? Los impuestos para exportar e importar. También, eso es muy correcto. ¿Alguien más? Que no les dé miedo. Adelante. A ver, no los escuché. ¿Quién abrió el micrófono? Es sobre las contribuciones que tenemos que dar como mexicanos o como, no sé. Sí, los impuestos recuerden que son contribuciones. Sí, son contribuciones al comercio exterior o causadas por el comercio exterior. ¿Alguien más? Vamos, anímense. No pasa nada. Aquí no nos burlamos de nadie. Pues es una de las secretarías más importantes para el comercio exterior, o ya sea las deducciones y todo eso para las empresas. Sí, también eso es correcto. Eso es correcto. Todos han contestado correctamente o tienen la idea, pero me gustaría escuchar a los demás. ¿Quién más se atreve a participar? ¿Sí? ¿Nadie? Como usted una vez nos comentó, profe, que todas las empresas deben de tener el área de gerencia de tráfico y aduanas por motivos de importación y exportaciones. Sí, correcto. También eso es correcto. Eso es acertado. ¿Alguien más? Pues el SAT es el que facilita la entrada y salida de de las mercancías, ¿no? En territorio nacional. Sí, eso es correcto también. Sí. Pues que también depende, ¿no? El SAT depende pues mucho de las aduanas, ¿no? Ya que se relacionan mucho, ¿no? Sí, eso también es correcto. Profe, Mande. yo considero que la Secretaría de Atribución, el SAT, perdón, está, lo principal que está en la aduana, ¿no? Porque en cuanto vas pasando, es lo primero que se ve en los letreros. Y creo que va enlazado porque es lo que te limita, lo que te permite pasar, es lo que te detiene de las mercancías. No me supe dar a entender. No, Tenía está la idea y bien. se me fue. No, está bien, ¿eh? O sea, tienes un buen concepto, una percepción de, de- de la imagen, ¿no? O sea, por lo menos has sido detallista en ese sentido, has puesto atención. Maestro, Mande usted. gracias. Bueno, yo comparto un poquito el pensamiento de mi compañera, más que ella me ganó. Sí, Yo lo primero que miré, bueno, lo que pienso es que nosotros como territorio nacional dependemos demasiado de la decisión de la para poder realizar pues, dar a conocer o la entrada y salida de nuestros productos y servicios. Siento que la palabra principal la tiene el SAT, ya que sin ellos, pues no podemos realizar el comercio. Bueno, así así lo es. pienso yo. No, no, y estás en todo lo cierto, ¿eh? Eso, tu percepción es correcta. A lo mejor, y la percepción de todos, ¿alguien más quiere participar o ya le damos para adelante? Sí, profe, yo quiero participar. Ok, hecho. Yo creo que el SAT regula, nos protege como nación en materia de comercio en cuanto a lo que entra y sale y pues regula todo lo que tiene que ver como si son cosas que van a dañar en cuanto a salud
o plagas que puedan existir, entonces pues regula todo acto de comercio. Es muy cierto, es correcto la mitad de lo que comentaste. El SAT regula, acuérdense que manejamos comercio interior y comercio exterior. Y en el otro sentido, existen otras dependencias que se encargan pues de regular las entradas o salidas de mercancías que puedan afectar, en este caso, el consumo humano, animal. Por eso hay medidas sanitarias o sanitarias que afecten también el medio ambiente, flora y fauna. Hay una comisión que participa en el comercio exterior y ahí están las demás secretarías. Sí, pero es muy cierto lo que comentaste, ¿eh? Muy cierto. ¿Alguien más, jóvenes? O ya somos todos. Es que no estoy viendo la pantalla estoy nada más viendo esto, lo de la presentación. A mí se me viene a la mente como también al ver la imagen, decir, chin, el SAT ya me va a multar. Ándale, eso es lo más importante. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Que no estoy viendo. Talia, García Ok. Camacho. Sí, mira, eso, yo por eso, cuando hablo con algunos amigos, les digo, hay que tenerle miedo más que respeto, ¿no? Al SAT. No lo quería decir, profe, pero No, me no, sí, salió al final. no, adelante, no hay ningún problema. Mientras seamos respetuosos y no utilicemos palabras fuera de lugar en nuestros comentarios, no hay ningún problema, ¿eh? Yo ya les dije, yo no acostumbro a burlarme de nadie, sino, digo, al contrario, ¿no? Me interesa mucho su participación porque de esa forma yo me doy cuenta qué tanto me debo de meter o no en términos legales, ¿no? Qué tanta profundidad. Muy bien, muy acertado. Hay que tenerle miedo al SAT, y pues respeto por las leyes, ¿no? Por eso yo les digo que hay que hacer las cosas bien desde un principio. Así no le vamos a tener miedo al SAT, ¿sí? Al contrario, le podemos decir, ven, revísame, mira, estoy muy bien, estoy haciendo las cosas bien, tengo mi casa limpia, el piso trapeado, los baños limpios, la ropa lavada y bien dobladito. O sea, no tengo ningún problema. Pasa, siéntate en tu casa y revísame lo que quieras. ¿Sí? Esa es la cuestión. ¿Alguien más, jóvenes? Pues también, profe, que pues estos son los que el SAT es el que se encarga también de, pues, de recaudar, ¿no? Ahora sí que impuestos. Sí, es una de sus principales funciones, sí. Sí, muy cierto. Bueno, son muchas las funciones del SAT, ¿no? Pero una de ellas es la recaudación de los impuestos. ¿Ok? ¿Alguien más? Pues así como hablamos de todo, también pues el SAT sí nos ayuda, ¿no? O sea, facilitar pues la entrada de los bienes, ¿no? Y servicios que entran al país. Sí. Facilita también, no solo todo es malo, pues, ¿no? Como se decía del miedo, facilita también mucho. O sea, Sí, también es una de las responsabilidades del sistema de administración tributaria. Eso es lo que significa el SAT. Sí. ¿Secretaría o sistema? No, sistema de administración tributaria. No, a menos de que ya lo hayan cambiado, ¿no? Pero, y de hecho, ¿cómo? Según yo, profe, es servicio. Bueno, servicio, sí, perdón, servicio de administración tributaria, tiene razón. Pero es que antes era Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si se fijan los 4 circulitos que están arriba, eso era un logo que antes también lo manejaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es que de hecho no ha desaparecido Hacienda, y el SAT nace como un órgano medular de control sobre temas muy específicos, ¿sí? Sí, es servicio, perdón, me equivoqué. Ya ven, yo también cometo errores, no hay ningún problema. Gracias por la aclaración. Servicio de Administración Tributaria. Y eso como no lo traigo muy en mente porque es el coco de muchos, ¿no? De los que no hacemos las cosas bien. Sí. Bueno, ¿alguien más o ya nos adentramos en la materia?
todas sus participaciones son correctas, tienen mucho sentido. Entonces, bueno, si no, vamos a continuar. El Servicio de Administración Tributaria es la autoridad que nos regula, ¿sí? O que, a la cual está adscrita la Dirección General de Aduanas, que es la autoridad que regula la entrada y salida de mercancías. Eso lo van a ver en la ley aduanera. Lo que es, qué se consideran mercancías, quiénes son los importadores, los exportadores, los impuestos que se tienen que pagar. También van a ver lo que son los regímenes aduaneros, que es el destino que se le va a dar a las mercancías. Perdón, si viene al régimen de importación temporal, ¿sí? Como en el caso de las empresas IMEX. Si viene al régimen de importación definitiva o se van a nacionalizar las mercancías, etcétera, etcétera. Todo eso lo van a ver en su materia. Pero prácticamente aduanas está dentro del SAT, y el SAT, cuando escuchen la palabra autoridad aduanera o autoridad competente, pues nos estamos refiriendo al SAT, prácticamente, ¿sí? Entonces, ya saben que el SAT, por eso cuando ustedes cruzan, ya sea por la garita turística o por la garita de carga, pues ustedes ven las siglas SAT por todos lados, ¿sí? Porque es la autoridad competente, es el que regula el comercio interior y el comercio exterior, ¿sí? Entonces, por eso puse la fotografía, para que vayan relacionando y vayan entendiendo el principio de lo que significa autoridad aduanera, o la autoridad competente, o la autoridad regulatoria. Sí. Bueno, entonces, pues tienen mucha razón, tienen bastante experiencia por lo que veo, y ya manejan algunos temas importantes. Entonces, el día de hoy quiero hablarles sobre el aspecto del cumplimiento aduanero, o lo que hemos manejado como el famoso compliance aduanero, que en términos simples significa hacer las cosas bien desde un principio y cumplir con las leyes. Esto también incluye el asegurar que tanto nuestro departamento como todos los demás que participan cumplimos con las leyes, ¿no? Eso es el compliance aduanero, cumplir con las leyes. Entonces, pues vamos a ver los temas, ¿no? Entonces, si se fijan en todos los materiales que hemos venido manejando, siempre los enfoco hacia el Departamento de Comercio Exterior. Entonces, cuando hablamos de los objetivos, estamos hablando de los objetivos del Departamento de Comercio Exterior. Entonces, ya hablamos de los objetivos desde el punto de vista de la cultura de la responsabilidad, ¿sí? Que también es referente a un Departamento de Comercio Exterior, y ahora vamos a hablar ya de los objetivos en relación al compliance aduanero. Sí, pero todos están relacionados. Al momento de que ustedes lleguen a ser gerentes de un departamento, tienen que identificar cuáles serían los objetivos que se apeguen o que se adecúen más a su operación. No estoy diciendo que con esto que los objetivos que yo he planteado aquí ante ustedes sean los mejores o no existan otros, no. O sea, esto es lo que yo he tenido la capacidad de determinar como los objetivos que en mi particular forma de pensar se adecúan más a la operación del departamento, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuáles son los objetivos? El primero de ellos es administrar todos los esfuerzos individuales y de grupo para cumplir puntualmente con la base legal que regula el comercio exterior mexicano. Si se fijan, estamos hablando de esfuerzos individuales y de grupo. Por eso vimos el tema de trabajo en equipo y de la cultura de la responsabilidad. Porque al final del día lo que nos interesa o lo que nos compete a nosotros como gerentes es manejar correctamente los recursos, ¿sí?
administrar los esfuerzos, tanto de los elementos como del grupo en su totalidad. ¿Con qué sentido? Para cumplir puntualmente pues con las leyes, que al final del día eso es lo que nos va a sacar adelante, ¿no? Hacer las cosas bien, entender qué es lo que requerimos o qué es lo que debemos cumplir, y pues llevarlo a cabo en tiempo y en forma, ¿no? Y el segundo es corregir y aprender de los errores cometidos en el pasado, asumiendo un firme compromiso moral con la empresa para llevar a cabo nuestras actividades con un nivel de profesionalismo que trascienda en la organización. Cuando me refiero a esto es porque generalmente cuando ustedes se integren a una empresa como gerente de tráfico y aduanas, probablemente esa empresa pues ya tiene algún tiempo operando. Sí, no es una empresa de nueva creación. Ojalá fuera de nueva creación, así nosotros moldeamos el departamento. Pero a veces nos toca integrarnos a una empresa donde ya pues hubo otros gerentes, hubo otros tipos de administración, se cometieron vicios o errores, ¿sí? Por no aplicar el principio del cumplimiento legal o del compliance aduanero, ¿sí? No todos tenemos ese sentido y a veces pasamos por alto muchas cosas, en otros casos se hacen las cosas así al aventón, sin tener consecuencia del impacto legal de los actos que cometemos. Y pues también a veces nos relajamos o permitimos que el personal se relaje y pase por alto cosas, ¿no? Que sabemos de antemano que no son correctas. Por eso hablábamos de que los errores se generan por dos causas, por la ignorancia y por la negligencia. Entonces, si nosotros somos negligentes, pues vamos a pasar por alto muchas cosas. Entonces, en eso consiste el corregir y aprender de los errores que hemos cometido, ¿sí? Ya sea nosotros o pasadas administraciones. Y sobre todo, pues asumir un compromiso moral, o sea, personal con la empresa, de decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser el mejor gerente que has tenido y te lo voy a demostrar con hechos y voy a corregir los problemas en los que la empresa pues, se haya metido, ¿no? Porque para eso somos profesionales del comercio exterior, ¿sí? Por eso, digo, si hacen memoria, hemos manejado la palabra compromiso, profesionalismo, estar alineados, esos términos, porque es parte de nuestra responsabilidad. Si no entendemos eso, pues difícilmente vamos a lograr el éxito esperado en nuestra responsabilidad como gerentes, ¿no? O sea, tenemos que conducirnos de esa manera. Esto es bien importante y por eso hago hincapié, énfasis, recalco y trato de estar machaque y machaque con esto porque es lo que nos va, esto jóvenes, ¿sí? Es lo que nos va a diferenciar de otros profesionales o de otros profesionistas una vez que salgamos al mercado laboral. Esto debe de ser el compliance o tener presente lo que significa el cumplimiento legal. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros diferentes. Vamos a estar enfocados en la seguridad de la empresa a través del cumplimiento de las leyes. Y como lo manejamos anteriormente, pues vamos a desarrollar un departamento de comercio exterior que sea sustentable y autosuficiente en materia aduanera. ¿Sí? Entonces, una cosa es la administración de los recursos y otra cosa es el cumplimiento legal. Entonces, hay que entender los objetivos, identificarlos y entenderlos en esos dos universos, ¿no? Entonces, es muy importante que manejemos bien estos conceptos. Algo antes de pasar al siguiente punto, se me pasaba comentarles que en el compliance o ya hablando del cumplimiento legal, ya no es únicamente o no dependemos únicamente del nivel de involucramiento de los miembros del departamento o del gerente, ¿sí? Sino del grado de conciencia legal, ¿sí?
que estemos aplicando a las actividades y procesos de nuestro departamento. O sea, una cosa, cuando hablamos de administración de recursos, hablamos del nivel de involucramiento y de compromiso hacia las tareas y las obligaciones, ¿sí? A lo que debemos de desempeñar como grupo de trabajo. Ahora en este universo estamos hablando del nivel de compromiso hacia el cumplimiento legal, hacer las cosas bien desde un principio y apegarnos a lo que marcan las leyes, ¿ok? Entonces hay que diferenciar eso nada más. Ok, en todos los departamentos de comercio exterior de una empresa se manejan 3 áreas sensitivas, ¿sí? La primera de ellas, ¿se acuerdan cuando hablamos de la gerencia que necesitaba administrar la tecnología, las plataformas tecnológicas, etcétera, etcétera? Y manejamos ahí anexo 24 y anexo 31. Bueno, una de las áreas sensitivas es principalmente el correcto manejo del sistema de control de inventarios, que es el anexo 24, que es de carácter aduanero y se refiere al control de los inventarios virtuales, o sea, es decir, controlar las entradas y salidas, perdón, de las mercancías que se manejan bajo un programa IMEX, ¿sí? Y esas importaciones son, se realizan o se destinan, perdón, al régimen temporal, ¿sí? O sea, Maestro, disculpe. ¿Mande usted? Van varias veces que escucho el término IMEX y la verdad yo personalmente yo no sé qué significa y hay veces que me pierdo cuando habla sobre o que menciona ese concepto. Sí, el programa IMEX es lo que anteriormente se le conocía como industria maquiladora o empresa maquiladora. Es el nuevo nombre, pero la función es la misma, ¿no? Es un programa de fomento a la exportación que promueve la manufactura, generalmente la manufactura y los servicios en México, ¿sí? En Baja California y en la mayoría de los estados fronterizos con Estados Unidos y en algunos otros estados del interior, pues hay muchas empresas que operan bajo este programa, ¿sí? Que importan mercancías, insumos al régimen temporal, es decir, por un cierto periodo de tiempo, que puede ser 18 meses o 36 meses, y en esa ventana de tiempo tú tienes que transformarlas en productos terminados, ¿sí? Para exportarlos, o sea, es decir, retornarlos al extranjero, porque esa es la esencia, esa es la esencia del programa, por eso es un programa de fomento a la exportación. Y esas empresas pues generan fuentes de empleo, proporcionan tecnología, y la gran mayoría de las personas que hemos egresado de esta carrera tenemos la posibilidad de trabajar ahí, ¿sí? En Mexicali y en Tijuana hay muchas empresas maquiladoras, empresas que trabajan al amparo de este programa, del IMEX. Entonces, por eso, si se dan una vueltecita por varios de los parques industriales que hay en Mexicali y en Tijuana, se van a dar cuenta la cantidad de empresas que hay de este tipo, ¿sí? Ah, ok, perfecto, profe. Muchas gracias. Pero eso lo tienes que ver en una materia que se llama programas de fomento a la exportación o programas de fomento. No sé quién les va a dar esa materia, pero es muy interesante, ¿no? Pues es también base, ¿no? de nuestra carrera. Entonces, sí, adelante. Perfecto, profe. Ya nada más, ya me quedó un poquito más claro y ya me oriento más hacia Sí, ok, no hay problema. También perdón, si pones IMMEX en Google, te va a aparecer el decreto, una liga a la página del SAT, y hay mucha información. Perdón. Entonces, si gustan hacer algún tipo de investigación por su cuenta, adelante. Perdón, entonces les decía,
el área sensitiva donde se maneja el sistema de control de inventarios, ¿sí? Que son el control de las mercancías, lo que se importa, lo que tenemos pues en la planta, ¿sí? Que vamos a transformar en productos terminados y lo que retornamos al extranjero como producto terminado. Y el anexo 31, que es el sistema de control de cuentas de créditos y garantías, que es de esencia fiscal, porque prácticamente este es el crédito que se les otorgan a las empresas IMEX, ¿sí? Para el manejo del pago del IVA. Anteriormente, recuerden que en un principio el atractivo de una empresa maquiladora en México es de que no pagaba los impuestos al comercio exterior y tampoco pagaba el IVA, ¿sí? Las mercancías entraban libres de impuestos, y se llevaba a cabo la transformación de los insumos. Pero conforme se fueron modificando las leyes fiscales, y también por cuestiones de tratados internacionales, se tuvieron que gravar las mercancías, ¿sí? Ahora se pagan los impuestos ya sea a la entrada de los insumos o de los equipos, de las maquinarias, o a la salida de los mismos. O sea, hay una metodología para realizar esto, ¿sí? Entonces, y por lo que respecta al anexo 31, anteriormente no se pagaba IVA y ahora pues ya grabaron con IVA también las operaciones. Entonces, lo que hacen las empresas es solicitar un crédito. Bueno, primero se tienen que certificar ante el SAT, que deben de cumplir con una serie de requisitos muy estrictos, y una vez que son validados y que se les autoriza, entonces se otorga un crédito para no pagar el IVA. Es como se les autoriza una cantidad y de ahí van, es como una cuenta de cheques, ¿no? O sea, vas consumiendo ese IVA que tú declaraste, que dijiste que, no sé, si tú en un año en promedio tú generaste o pagaste o debiste haber pagado, no sé, 20 millones de pesos en IVA, pues la autoridad te hace crédito para que no lo pagues, pero tienes que estar cumpliendo con una serie de reportes y de información, al igual que con el anexo 24, ¿sí? Entonces, por eso se requiere gente capacitada y que tenga experiencia, ¿no? Que maneje esto, porque no es algo sencillo. Entonces, generalmente esta área se refiere a los programas de cómputo o a las herramientas técnicas que utilizamos para el control de estos dos requerimientos, del anexo 24 y del anexo 31. Eso es lo que necesito que ustedes entiendan, básicamente, ¿no? Para no entrar en muchos detalles. La segunda área sensitiva es la documentación aduanera, ¿sí? Esto es el archivo donde tenemos copias físicas de los documentos y el archivo donde tenemos las copias digitales de los documentos, porque recuerden que, bueno, a lo mejor ustedes no están enterados, pero recientemente se hizo un cambio, y la autoridad ahora, para evitar el manejo de documentos o de papeles, se maneja todo en formato digital, en formato electrónico, pero aún es necesario tener, por seguridad, ¿sí? Manejar los dos archivos. Y la tercera área sensitiva, y por eso vimos el trabajo en equipo, la cultura de la responsabilidad y demás temas, pues es el personal de operaciones, ¿sí? Son aquellos que van a estar realizando las tareas, cumpliendo con las responsabilidades en la operación del día a día de un departamento de comercio exterior. Entonces, estas son las tres áreas sensitivas que si ustedes van a una empresa, o si hubieran estado bajo el programa de huéspedes, es lo que iban a tener que identificar como los puntos importantes, ¿no? Me imagino que el gerente les iba a hablar de estos puntos, o quiero pensar que les iba a hablar de estos puntos, ¿no? Al menos yo les hubiera hecho
hecho referencia a esos tres, porque este material que yo les estoy presentando viene de mi estructura como gerente, ¿no? Es lo que yo manejo en todas las empresas. Es como mi checklist, mi dashboard de lo que tengo que estar revisando. Entonces, estas son los tres puntos críticos o las tres áreas sensitivas. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre un poquito más sobre el sistema de control de inventarios, que es el anexo 24, y el sistema de control de cuentas de créditos y garantías, que es el anexo 31. Aquí vamos a explicarlos un poquito. El sistema de control de inventarios es un software, digo, hay muchas empresas que se dedican a la venta de esos sistemas. Debe tener la capacidad de procesar todas las operaciones de comercio exterior contempladas en la normatividad vigente. ¿Y cuál es la normatividad vigente? Pues es el anexo 24, ¿sí? Por eso se llama anexo 24, o se le conoce como sistema de anexo 24. Y el anexo 24 está contenido en las reglas de carácter general, o lo que anteriormente se le conocía como la miscelánea de comercio exterior. Y el anexo 24 únicamente nos dice qué información debemos de controlar, ¿sí? Para poder transmitir los reportes necesarios a la autoridad aduanera, en este caso al SAT, ¿sí? Sobre las operaciones que realizamos, las operaciones de comercio exterior. También la herramienta o este sistema de cómputo debe adecuar su funcionalidad a los requerimientos personalizados de la empresa. Es decir, el sistema debe tener la capacidad y de programarse, ¿sí? De cierta forma, para que contemple todos los requerimientos de la empresa. O sea, ¿cómo importo? O sea, ¿cuál es mi proceso de importación? ¿Cómo exporto? ¿Sí? ¿Qué tipos de productos manejo? ¿Cómo hago el cálculo de los impuestos? ¿Qué tipos de, no sé si, Martín, estás aquí en la, sí, ¿verdad? Martín. A ver, bueno. Sí, profe. Aquí estoy, Ok. más que- Por ejemplo, Martín, los documentos que te entregan a ti cuando tú vas a cruzar una mercancía, por ejemplo, de exportación, las facturas que te dan a ti, o lo que le llaman las facturas consolidadas, o no sé qué términos manejen en las empresas, estas se generan de este sistema, del sistema de control de inventarios. De ahí se generan, de ahí se imprimen, ¿sí? Entonces, por eso el sistema debe tener esa funcionalidad de poder cubrir todos los requisitos de operación de la empresa. Entonces, uno es el control del inventario, o sea, registrar las entradas, las salidas. Otro es tener toda la información de los productos, ¿sí? El costo, el país de origen, el peso, la fracción arancelaria. Son diferentes catálogos que se tienen que alimentar con información para que el sistema maneje correctamente el proceso, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, vamos a importar o vamos a exportar, el sistema nos genera los documentos, se captura la información y el sistema genera los documentos, ¿no? Entonces, por eso es necesario saber qué es lo que debe de manejar este sistema de control de inventarios o anexo 24. Y les digo esto, hago la diferenciación porque el anexo 24 es de carácter aduanero, es en relación a las mercancías. Y el anexo 31, que es el sistema de control de cuentas de créditos y garantías, es de esencia fiscal. Estamos hablando de IVA, de impuestos, ¿sí? O sea, uno maneja mercancías, el otro maneja dinero, maneja impuestos. Entonces, en relación al anexo 31, el sistema debe controlar los saldos no retornados, ¿sí? O sea, el crédito que tenemos, que se nos autorizó en un principio,
sí, que está sujeto al beneficio pues de la certificación del IVA por parte del SAT, que nos alerte sobre errores de cálculo y de captura procesal. Es decir, si ese sistema, dependiendo de las operaciones de exportación, porque básicamente eso es lo que afecta el saldo del IVA, si estamos registrando bien las operaciones o no, o si traemos errores de cálculo, pues el sistema nos tiene que decir, ¿sabes qué? Mira, en esta exportación estás afectando de más el crédito del IVA porque estás duplicando, no sé, la cantidad de las mercancías que vas a exportar. Traes un error. Entonces el sistema nos tiene que alertar sobre ese tipo de situaciones. Y básicamente la funcionalidad de esta herramienta o este sistema de cómputo es llevar el estado de cuenta de la empresa. No sé si ya vieron contabilidad, pero es básicamente llevar el registro de los cargos y de los abonos. O sea, cada vez que importamos, agregamos IVA y cada vez que exportamos, restamos IVA de esa cuenta, ¿sí? Y hay dos formas de hacerlo, ya sea de manera mensual o de manera bimestral. Esa modalidad la adopta cada empresa. Y pues como les digo, es únicamente llevar a cabo el registro correcto de los cargos y de los abonos de las operaciones de importación temporal que realiza la empresa. Entonces, prácticamente esas son las dos características, ¿no? de los sistemas. Entonces, cuando llegamos a una empresa, ¿sí? Cuando nos integramos a una empresa, generalmente debemos de visualizar 3 niveles, ¿sí? Esta es si se fijan, ya nos estamos metiendo en la cuestión de planeación estratégica. El nivel óptimo es el nivel de mayor cumplimiento, ¿sí? Es lo que nos exigen las leyes. Después tenemos un nivel de diagnóstico, que es como estamos en la actualidad, cuando nosotros nos integramos a la empresa, ¿sí? ¿Cómo está la empresa? Y por último, debemos determinar cuáles son las acciones correctivas que debemos de llevar para estar en el nivel óptimo. O sea, ¿cómo encontramos a la empresa? ¿Qué cambios tenemos que hacer para poder estar en el nivel óptimo? Entonces, si se fijan en el nivel óptimo, pues nuestras bases de datos están completas con toda la información que se requiere, los billetes de materiales, los catálogos de materia prima y producto terminado, las fracciones arancelarias, los permisos, donde estamos obteniendo aranceles preferenciales, o sea, tarifas preferenciales por utilizar un tratado de libre comercio, la información de los costos, el valor agregado, las unidades de medida, todo está correcto, todo está verificado y está completo en nuestro sistema. Por lo tanto, cuando nosotros elaboramos un reporte de descargos o de balances, pues va a estar correcto, ¿sí? Y la información de nuestro sistema de control de inventarios va a coincidir contra el inventario físico que tenemos en la planta, ¿sí? Y de igual forma, la información de nuestro sistema va a coincidir con los datos o la información que tiene el SAT. Y ese reporte de verificación que nos manda el SAT o que solicitamos al SAT se llama Data Stage, así se llama, o así se llamaba, ¿no? Pero creo que aún tiene el mismo nombre, que es el registro de las operaciones y en teoría pues debería de coincidir con lo que nosotros tenemos en nuestro sistema de anexo 24 o de anexo 31 también. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos cuando revisamos la condición actual de una empresa o la mayoría de las empresas? Por eso les decía la importancia del gerente y la importancia de hacer las cosas bien y sobre todo la importancia de cumplir de tener muy en cuenta lo que es el cumplimiento legal. Generalmente nos encontramos con muchos errores, ¿no? Pues saldos vencidos y saldos abiertos, que esto es mercancía que no se retornó dentro de la ventana de los 18 o 36 meses, ¿sí?
por lo tanto, se encuentra ya de manera irregular en el país, porque se venció su temporalidad. Eso es algo de lo mucho a lo que se van a enfrentar ustedes, ¿sí? Tenemos un inventario inicial erróneo, ¿sí? O de un monto del crédito fiscal del IVA erróneo que se calculó de forma errónea porque no se tenían bien los datos. Podemos encontrar también mercancía sin tener un pedimento, ¿sí? Porque a veces no tenemos el cuidado, por ejemplo, ahí en el caso de Martín, que a lo mejor te echan cosas de más, Martín, que no están en los pedimentos, ¿sí? O no te entregan la documentación completa. Entonces, tú cruzas la mercancía, te toca verde, llegas a la planta, entregas, y pues viene mercancía de más, o sea, mercancía que no tiene un pedimento aduanal. Y también podemos encontrarnos con pedimentos y no tenemos las mercancías físicamente en la planta, ¿sí? Esto porque a lo mejor no se cargó el total de la mercancía en Otay o en Caléxico y el camión se vino con todos los documentos completos, pero faltó mercancía, ¿sí? O también se da este caso cuando importamos ya sea maquinaria y equipo y por desconocimiento la gente de mantenimiento dice, no, pues tíralo porque ya no sirve, tíralo, mándalo a la recicladora, pero se nos olvida que esa mercancía entró bajo el régimen temporal, al amparo de un programa IMEX, ¿sí? Y por lo tanto no podemos deshacernos de la maquinaria así nada más, hay que hacer otro pedimento, ¿no? Para cambiar el régimen de temporal a definitivo y ya poderla disponer, ya poderla tirar, ¿sí? O sea, todo esto se puede, siempre hay que seguir las leyes. Entonces, ¿cuáles son las acciones correctivas que debemos de llevar a cabo? Pues corregir los saldos, ¿sí? Contratar servicios para que nos ayuden en este sentido, hacer correcciones a los inventarios, también revisar o auditar todos los reportes mensuales y bimestrales que hemos realizado para corregir. Por eso les hablaba a ustedes también de capacitar, capacitar y capacitar. O sea, por eso debemos de tener entrenado y capacitado el personal. Entre más elevado sea su nivel de conocimiento, es menor el riesgo de cometer errores. ¿Y por qué? Porque debemos de tener un nivel de seguridad en caso de que el SAT pues nos audite, ¿no? En caso de que para aquellos que trabajan en agencias aduanales o ya tuvieron interacción con una empresa maquiladora o cualquier otra empresa de comercio exterior, pues saben bien que el SAT realiza auditorías, ¿sí? Para verificar que estemos haciendo las cosas bien. Y a veces eso es el gran temor, es el gran miedo, ¿no? Que nos llegue una auditoría del SAT, ¿sí? Pero por eso debemos hacer las cosas bien, para no tener ningún problema. Ok, antes de pasar a la documentación aduanera, así a grosso modo, ¿sí me están siguiendo el hilo? ¿Sí se les hace congruente o estamos hablando de cosas totalmente desconocidas para ustedes? No, profe, todo bien. Yo sí estoy entendiendo. Gracias. Ok, la intención es de que tengan el concepto o el contexto general. ¿Por qué? Porque pues, no podemos visitar a la empresa. Entonces, estos son los puntos críticos que deben de manejar. A grosso modo, ya conforme vayan avanzando en su educación, pues se les va a ir haciendo un poquito más fácil, ¿no? De digerir esos temas o de manejarlos. Entonces, Profe, mande usted. fíjese que en la empresa donde trabajaba Ujú. siempre tenía problemas con la agencia aduanal que tenían, Sí. porque siempre me tocaba hablar con el gerente de que siempre me mandaban malos pedimentos. Tenían fechas diferentes, la mercancía estaba diferente, los nombres de la empresa a lo mejor venían con una letra mal, cosas que yo tenía que rectificar y checar pues para que cuando pasara
todo estuviera en orden, entonces siempre mandaban los datos mal. No sé Exactamente. por qué. Sí, y estás tocando un punto muy importante, porque por eso el gerente debe de verificar. De hecho, por ejemplo, cuando una empresa manda una factura generada por su sistema para hacer un pedimento, nosotros en la empresa, tanto el gerente como el personal responsable, tiene que verificar que todos los datos que manda, o sea, contenidos en el pedimento que manda el agente banal para su verificación sean correctos, no pasarlos por alto. Por eso les decía sobre el nivel de compromiso y de responsabilidad al cumplimiento legal. Podemos estar relajados y confiar plenamente en el agente aduanal. Pero acuérdense una cosa, algo que es de suma importancia. El responsable final ante el SAT somos nosotros, ¿sí? Los importadores, los exportadores, la empresa, la empresa que tiene el programa IMEX. Nosotros somos los responsables, no el agente aduanal. El agente aduanal es responsable solidario en algunas situaciones relativas a la elaboración de pedimentos y al despacho de las mercancías. Pero él no es responsable de verificar que los datos en el pedimento, sí, respecto a la descripción, por ejemplo, o el tipo de mercancía, pues sean los correctos. El agente aduanal básicamente se encarga de que el registro federal de causantes de nuestra empresa, la razón social, el domicilio, el número de programa IMEX, la clasificación arancelaria de las mercancías, el cálculo y el pago de los impuestos sean correctos y sobre todo de declarar, en caso de que las mercancías requieran un permiso o una autorización, pues declararlo correctamente, ¿sí? Pero de la veracidad y de datos como de los que me compartiste, pues el agente banal no es responsable directo. Por eso el Departamento de Comercio Exterior debe de estar revisando todos los documentos que se procesan, inclusive en el caso donde las empresas realizan pedimentos consolidados, es decir, hacen un solo pedimento para toda una semana de operación o para todo un mes de operación y nada más utilizan las facturas que genera el sistema para hacer el cruce. Cuando el agente banal cierra el pedimento, ya sea al final de la semana o al final del mes, debemos de revisar todas y cada una de las remesas, todas y cada una de las facturas que concuerden en el orden cronológico a cómo está capturado en el pedimento. Sí, para checar que realmente lo que hicimos el lunes es correcto, lo del martes es correcto, y ya el sábado que cerremos el pedimento o el día último del mes, pues que todo esté contemplado, ¿no? Que esté correctamente declarado. Porque... ¿Perdón? ¿Es más show? ¿Cómo que más show? Ajá, que sea así un solo pedimento, o sea, un pedimento consolidado. No, porque realmente esto te permite, perdón, el agente aduanal tiene que abrir el pedimento en su sistema, ¿sí? Y le informa al SAT, le dice, mira, este importador va a manejar un pedimento consolidado, ese es el número del pedimento consolidado. Entonces, cuando la empresa está operando, a su información, a sus facturas, le ponen nada más el número del pedimento, pero el agente aduanal tiene que generar una remesa, o sea, tiene que hacer una especie de mini pedimento dentro de ese pedimento semanal para registrar esa operación, ¿sí? Y con esa información cruzas la aduana, o sea, con la factura consolidada, pues te dan un DODA, creo que también por factura consolidada, ¿no, Martín? Un código de barras. Sí, profe, es el DODA. Sí, profe. Ok, correcto, entonces no ando tan mal. Y al final de la semana, cuando tú terminas tu operación, juntas todos los DODAs y todas las facturas y lo tienes que conciliar con lo que tiene el agente aduanal para ver si no hay alguna variación. A lo mejor el agente aduanal procesó una factura o duplicó una factura, ¿no? O tú también pudiste haber mandado 2 veces la misma factura. Entonces hay que auditar las operaciones. No es más show, es
demanda más control, demanda más tiempo de revisión, pero el utilizar la modalidad de pedimento consolidado te facilita el tránsito, la operación, el despacho. ¿Sí? En lugar de estar haciendo un pedimento por cada factura, y además te reduce el costo del agente aduanal, porque el agente aduanal cobra por pedimento, cobra un cierto honorario, y por factura consolidada generalmente cobra un honorario más bajo. Entonces, por eso es la finalidad. Tiene dos finalidades, operativa y de costo. Entonces, pero si a mí me preguntas, sí, sí es más show, pero al final lo tienes que hacer, porque pues recuerda que también una de las responsabilidades es el generar ahorros, menos bajar el costo, ¿no? El costo operativo. Qué bueno. Profe, por Usted. ejemplo, Sí. a ese tipo de agencia aduanal, no les causa algún, pues por ejemplo, tener tantos errores, o sea, tantas rectificaciones en pedimentos. Bueno, el problema no es para la agencia aduanal, es para el importador, para la empresa que tiene el programa IMEX, porque cada rectificación que se hace, nosotros le estamos diciendo al SAT, oye SAT, no estoy haciendo bien mi trabajo, no estoy poniendo atención, cometo muchos errores. El agente aduanal de alguna forma se puede lavar las manos y decir, tú me pasaste la información incorrecta, ¿sí? Porque acuérdate que la responsabilidad del agente aduanal no es la misma que la del importador y del exportador, ¿sí? Entonces, la rectificación la tiene que hacer el responsable de la operación, en este caso la empresa IMEX, no el agente aduanal. Porque el agente aduanal, en la operación que transmitió a la aduana, pues desde su punto de vista es correcta porque utilizó la información que le mandamos. Pero si cometió un error de dedo, puso un número por otro, pues ahí la agente aduanal básicamente no es su responsabilidad, es responsabilidad de nosotros. Por eso debemos de tener en cuenta que hay cosas que podemos rectificar, podemos corregir antes de despachar las mercancías y después de despachar las mercancías. Pero después de despachar las mercancías, o sea, después de que se activa el sistema automatizado el semáforo automatizado, el verde y el rojo, una vez que se activa, ya no podemos rectificar algunas cosas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y entre más rectificaciones hacemos, pues es una forma de decirle al SAT, oye, pues mira, pues no tengo cuidado en lo que hago, no uso el compliance aduanero, o sea, traigo un desastre aquí en mi operación. ¿Por qué no vienes a visitarme para ver si podemos corregirlo? ¿Sí? Y generalmente, pues el SAT maneja la información que nosotros transmitimos y pues saben qué es lo que estamos haciendo. Por eso a veces nos llega una auditoría sin avisarnos. ¿Sí? Bueno, pasamos al siguiente punto. ¿Alguna pregunta, duda sobre anexo 24, anexo 31? Como les dije, no nos estamos metiendo a detalle, a fondo. Pero han salido buenos comentarios, muy buenas participaciones, ¿eh? Ok, en relación a la documentación aduanera, aquí básicamente lo que nosotros debemos saber y manejar como gerentes es pues tener el archivo físico y electrónico al día de una manera correcta, o sea, secuencialmente, y pues resguardar todas las operaciones, ¿no? De importación y exportación que realiza la empresa. Si se fijan aquí, lo que tenemos descrito es que el archivo físico y digital de la documentación aduanera se debe resguardar, debe resguardar todas las operaciones de importación y exportación. Es decir, debemos de mantener en un lugar determinado todos los documentos de las operaciones, ¿sí? Porque nos los puede solicitar la autoridad en cualquier momento. Y los archivos electrónicos o digitales que transmitimos a través de los COBES,
que es en los comprobantes de valor, en el caso de las facturas, y demás documentos de soporte, pues debemos de mantenerlos en nuestros equipos de cómputo, en el servidor, bien resguardados, que no se vayan a borrar, porque también ante una auditoría de comercio exterior, pues nos van a pedir los archivos electrónicos y los archivos físicos, ¿sí? Entonces, o sea, como les comentaba, además debemos tener todos los demás documentos de soporte que utilizamos para el despacho de las mercancías. ¿A qué me refiero? Aparte de la factura que se utiliza, debemos de tener, si estamos solicitando un arancel preferencial, o sea, una reducción de impuestos por un tratado comercial, ya sea con Estados Unidos y Canadá, o con Europa, etcétera, o con Sudamérica, por mencionar algunos de los que tenemos, pues debemos de contar con una copia del certificado de origen, ¿sí? Para poder tener uso de este arancel preferencial. ¿Qué más? Si el producto requiere una norma oficial mexicana, pues tener la documentación, etcétera, ¿no? Cualquier o los certificados sanitarios, fitosanitarios, dependiendo del régimen o aduanero o de las mercancías, debemos de tener todos los documentos de soporte. Sí, en este caso, por ejemplo, Martín, ahí es muy importante, cuando tú entregas las mercancías, entregas una carta aporte, ¿no? También. Sí, profe, esas la llenan los transportistas. Exactamente, entonces la carta aporte no es otra cosa más que pues el documento que comprueba el movimiento de mercancías, ¿sí? Se le llama porteador, no es transportista. Porteador es la palabra correcta al que mueve las mercancías, al que portea las mercancías del punto A al punto B. Entonces, ese documento es la simplificación de un contrato de transporte, ¿sí? Se hace un documento chiquito con los datos más elementales, ¿no? Y esos documentos también los debemos resguardar en nuestro archivo físico, porque eso es la forma en la que comprobamos que las mercancías en efecto se movieron, ¿sí? Muchos ni lo hacen eso, ¿no, profe? Pues sí, porque es lo que te digo, Martín, cada quien hace lo que quiere y se relaja y se los voy a decir, les vale, honestamente les vale, o sea, sabiendo que tienen que cumplir con todo esto, pero no me quiero acordar porque he pasado por tantas cosas, Martín, en varias empresas que dije. No, yo sí lo hago, profe, no vaya a creer que no. No, yo sé, y es más, yo te voy a obligar a que lo hagas, ¿sí? Porque esa es tu responsabilidad. Esa es parte de nuestro perfil de cumplimiento legal, ¿sí? Exigir todo. ¿Qué pasa a veces? El transportista le da flojera, no digo que sea tu caso, Martín, pero ¿sabes qué? No, mañana te la traigo. No, al rato. O es más, mi compañero te la trae. Te voy a decir una cosa, es un requisito para entrar a la aduana mexicana y americana de traer tu carta de aporte. Es un requisito. Si no lo traes, te multan. Sí, te lo puede pedir, te lo pueden pedir y te truena. Y ahí te detienen hasta que le elabores, porque es la forma de comprobar que eres un transportista legalmente establecido, ¿sí? Y que cumples con la ley. Así de sencillo, así de fácil. Cultura de la responsabilidad. Exactamente, cultura de la responsabilidad. Hacer las cosas bien desde un principio, para dejarnos de problemas. Entonces, si ya sábanas, ¿para qué cobijas? Es lo que decimos, ¿no? Si ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Para qué le haces al loco o finges demencia, no? Entonces, pero en fin, bueno, ok. Entonces, igual que en el punto anterior, tenemos 3 niveles. O sea, el nivel óptimo es tener todo al 100%, ¿sí? Tenemos todos nuestros pedimentos, cumplimos con lo que dice la ley, el reglamento de la ley. Tenemos nuestros reportes de operaciones, ¿cómo se llama? Cumplen y están conciliados contra la información del agente aduanal y contra la información del SAT. Sí, también tenemos el soporte de los documentos que amparan las regulaciones no arancelarias. Tenemos nuestro archivo completo, al puro trancazo, ¿no? Como decimos, no nos falta nada ni nos sobra nada. Cuando revisamos dónde estamos, sí, o sea, que nos enfrentamos a la triste realidad, pues, ¿qué vamos a encontrar? Generalmente,
encontramos pedimentos sin documentación de soporte, ¿no? Probablemente en el archivo físico nada más, pues anexamos la pura copia del DODA o del pedimento consolidado cuando lo cerramos y se paga, ¿no? O probablemente ahorita es muy común que cuando las empresas que utilizan el pedimento consolidado no le engrapan, no le adhieren los DODAs y las facturas de cada una de las remesas o están incompletas. Sí, es un ejemplo muy, muy, muy común al que nos vamos a encontrar, ¿sí? Porque no se tuvo el cuidado de armar los archivos correctos, ¿no? Del pedimento con toda su documentación. Otro caso sería que tenemos documentos o pedimentos sin documentación válida o vigente. Esto es decir que podemos tener un permiso, perdón, un certificado de origen, pero a lo mejor está mal llenado, no es válido, no cumple con lo que establece la regulación. No está firmado, es un documento apócrifo o falso, ¿sí? Y eso también es un delito, ¿sí? Es un riesgo. O el permiso que anexamos, el permiso de importación, pues no corresponde a las mercancías, es de otra mercancía, pero lo utilizamos arbitrariamente y pues eso no es correcto, ¿no? Y también nos encontramos con datos incorrectos o inexactos, como lo manejaba ahorita la compañera respecto a las rectificaciones. Los pedimentos pueden traer información que no sea correcta y pues hay que estar corrigiendo, ¿no? Y hasta que tengan la información fidedigna, válida, correcta, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta, como lo manejábamos hace un rato, que no todos los datos, no toda la información se puede rectificar en un pedimento, se puede corregir. Entonces, ahí tenemos algunas situaciones donde, perdón, debemos de continuar con esa situación, o en el peor de los casos, pues comunicarnos con la autoridad, con el SAT y decirles, oye, ¿sabes qué? Traigo un problema, traigo esta situación, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Sí? Pero mucha gente le tiene miedo a eso. Yo me he acercado a la autoridad y les he dicho, hay cosas que no puedo rectificar conforme al 89 de la ley, ¿cómo le podemos hacer? Y me abren la oportunidad para hacerlo, ¿no? Sin consecuencias mayores, tal vez una multa administrativa, algo menor, pero sin consecuencias. Perdón, entonces, ¿cuáles son las acciones correctivas que debemos llevar a cabo? Pues ya lo hablábamos de rectificar los pedimentos para obtener la mayor exactitud posible. Verificar que nuestro archivo esté al 100%, tanto el físico como el electrónico o digital. Perdón, ¿para qué? Pues para tener un nivel de seguridad óptimo en caso de que pues nuestros amigos del SAT decidan visitarnos nomás de buena onda, ¿no? Visitas de cortesía o de gabinete que le llaman, para verificar pues que estamos bien, ¿sí? Si se fijan, la documentación, al igual, la documentación aduanera, perdón, al igual que los sistemas de cómputo, anexo 24, anexo 31, son sujetos a revisión por parte del SAT, ¿sí? Están sujetos a una auditoría. Por eso debemos de lograr un nivel óptimo para cumplir con todo y no tener problemas. Perdón, al momento que nos vienen a revisar. Ok, antes de pasar al personal, ¿les queda claro? Yo sé que a lo mejor no han visto todo esto, pero quise que tuvieran una percepción lo más completa posible. Sí, maestro, quedó claro. Ok, ahora vamos a pasar a lo más importante y por lo que hemos venido machacando estos últimos días, el personal. Sí, por eso hicimos hincapié, énfasis, hablamos de esto mucho. ¿Por qué? Porque pues se van a dar cuenta que el personal al final del día es el que decide hacer las cosas o decide no hacerlas, ¿sí? Y y es el que, pues, debe de tener muy en cuenta el principio o la cultura de la responsabilidad y el principio del cumplimiento legal, del compliance, ¿sí? Entonces, por eso siempre estuvimos, perdón, tocando ese tema, ¿no? O sea, recalcando
dejándolo muy en claro. Perdón. Ok, esa es la tercera acción clave y estamos hablando del personal administrativo y operativo. Y nos referimos al personal que lleva a cabo las tareas dentro del departamento, ¿no? Déjenme les leo esto porque es importante. En el actual ambiente globalizado, o sea, ya no estamos hablando nada más de Tijuana, Mexicali, ¿no? Sino a nivel mundial, a nivel global. Y eso es algo que van a empezar a escuchar mucho también, la globalización. Un departamento multifuncional, y me refiero, por eso está subrayado algunas palabras, global, multifuncional, calidad. Multifuncional me refiero a que debemos entrenar y capacitar a todos los elementos del departamento en las diversas funciones que hacemos para no generar especialistas, sino que todos sepan hacer de todo o por lo menos dominen la mayoría de las tareas que se llevan a cabo, de las actividades. Perdón. Un departamento multifuncional requiere proveer servicios de calidad a sus clientes internos y externos. ¿Sí? El personal debe tener un alto sentido de integración y compromiso. Y aquí vamos a tocar otra vez trabajo en equipo, cultura de la responsabilidad. Ven cómo se viene todo de la mano hasta que llegamos aquí a lo que es el compliance o la planeación estratégica de un departamento de comercio exterior, ¿sí? Porque al final del día, pues nosotros hacemos la chamba, pues, o sea, nadie más la va a hacer. Y si nosotros no tenemos bien claro estos conceptos, pues vamos a relajarnos y vamos a pasar por alto muchas cosas y vamos a terminar rectificando muchos pedimentos, ¿no? Por decir algo. La responsabilidad ejercida por el personal es la base del éxito para la empresa. Y esto es bien cierto, jóvenes, compañeros. El nivel de responsabilidad que cada uno tenga, ¿sí? Pues va a ser el éxito del departamento y el éxito de la empresa. Hacer las cosas bien desde un principio. Acuérdense mucho de esa frase, hacer las cosas bien desde un principio. Porque recuerden que también con mentiras se puede llegar a donde uno quiere. Nada más que el camino de regreso va a ser bien difícil, bien difícil. Por eso hay que hacer las cosas bien. Entonces, creo que aquí se me estaba pasando un punto importante. A ver. Ok. Multifuncionales. Ok, sí. Eso también es muy importante, que el gerente desarrolle al personal con o sea, tipo multifuncionales, que todos aprendan a manejar y a hacer las tareas que se realizan en el departamento, porque eso también nos ayuda. En caso de que falte un elemento, pues lo podemos sustituir, ¿no? Esa es una estrategia gerencial que a mí me ha dado mucho resultado, ¿no? Desarrollar personal multifuncional, que todos sepan hacer de todo. Así no dependemos de alguien en particular. Ok. Aquí vamos a analizar otra vez los 3 niveles en relación al personal. El nivel óptimo, como quisiéramos estar. El nivel actual o de diagnóstico, que es a lo que nos enfrentamos cuando entramos a una planta o un trabajo nuevo, y cuáles son las acciones correctivas, ¿no? Igual que los otros dos. En el nivel operativo, en el nivel óptimo, el personal operativo, el departamento debe de contar con un organigrama. Sí, los que no sepan qué es un organigrama, es una representación gráfica, ¿sí? Secuencial y lógica de los niveles dentro del departamento. O sea, se representa por cuadritos y por líneas que van de arriba hacia abajo, ¿sí? Donde la cabeza del departamento pues es el gerente, y luego ya en el primer nivel podemos tener probablemente supervisores, un supervisor de importación, un supervisor de exportación, 2 rayitas hacia abajo,
y luego cada supervisor puede tener sus ejecutivos, ¿no? El ejecutivo de importación A, el ejecutivo de importación B y el C. Y al igual que en la exportación, el ejecutivo de exportación A, B y C, y cada uno se responsabiliza por parte de la operación, y probablemente se puede tener un tercero que se encargue de manejar los sistemas de cómputo, ¿sí? Entonces, todo eso se representa en un organigrama, en un esquema de responsabilidad. No sé si ustedes han visto organigramas, y se me pasó tenerles aquí un ejemplo, pero me imagino que si no, para la próxima clase se los hago llegar. Sí, sí hemos visto, profe. De hecho, en módulos pasados vimos Ok. organigramas de una empresa. Bueno, perdón, eso nos facilita. Qué bueno que ya lo vieron. Entonces ya sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, también los perfiles de puesto y responsabilidades. Por ejemplo, cada gerente debe de tener un documento que diga, a ver, la posición de supervisor de importación, se requiere un licenciado en comercio exterior y aduanas con 5 años de experiencia, etcétera, etcétera, y sus responsabilidades son estas: A, B, C, D, E, F, G, todas las actividades que tenga que realizar, ¿sí? Ese es el perfil de puesto. No sé si ya lo vieron también en la materia de administración, donde vieron los organigramas, pero ese es el documento que uno debe tener bien descrito, ¿sí? Para que al momento de rendir cuentas o de exigir cuentas, ni el gerente se pierda, ni tampoco el supervisor o el empleado se pierda en cuáles son sus responsabilidades, ¿no? También, de igual forma, las cargas de trabajo tienen que estar bien definidas en base al horario laboral y a la semana laboral, etcétera. O sea, que no se le cargue la mano al personal, o sea, que la carga esté dividida en base a las horas y a las actividades, ¿sí? Esa es una responsabilidad del gerente, ¿no? Al igual que el establecer métricos y las metodologías de evaluación, o sea, cómo nos van a medir, cómo van a evaluar nuestro desempeño, ¿sí? Buscar también que los niveles de educación y escolaridad sea óptima, es decir, por ejemplo, a mí en la última empresa donde me tocó trabajar, todo mi personal eran licenciados en comercio exterior y aduanas. Algunos eran de nuestra alma mater, Escomex, y otros eran de otras instituciones. Y les puedo decir una cosa, mi personal de Escomex sabía por mucho más que el de las otras escuelas. Y no lo digo por presumir, porque me tocó experimentarlo. Porque creo que nuestra educación está orientada más a ese sentido, ¿no? A manejar cosas a niveles más detallados, más específicos, tener un carnet de asignaturas más completo, no tan generalizado, ¿sí? Y pues eso me llena mucho de orgullo. También, pues llevar a cabo los entrenamientos internos y externos de una manera recurrente cuando se necesite, y no dejarlos por un lado y pensar que todo el mundo ya sabe hacer de todo, ¿no? Recuérdense que la repetición reafirma el conocimiento, ¿sí? Entonces hay que estar conscientes de eso. Entonces, cuando llegamos a la empresa y revisamos, hacemos nuestro análisis de diagnóstico, ¿a qué nos encontramos? Pues personal con falta de conocimiento, ¿sí? Que no está preparado, capacitado, que no tiene la experiencia, que se le delegan responsabilidades que no son de su competencia, que sabemos de antemano que no va a cumplir con ellas, o que el resultado que va a entregar no es el requerido, ¿sí? Por otro lado, también tenemos especialistas en operaciones específicas. Esto es lo contrario de un personal multifuncional. O sea, aquí tenemos nada más el que hace facturas de importación para maquinaria y equipo, y no hace otra cosa más que eso, porque así se le enseñó, y él es el mero mero. El Juan es el mero mero para hacer las facturas, y el día que no, Juan, pues ya nos quedamos sin importaciones, ¿no? De maquinaria y equipo. O no sé, Marta es la mera mera en hacer las facturas de exportación. Y pues el día que no va Marta, pues
pues no exportamos producto terminado, o sea, no podemos hacer eso. Entonces, por eso desarrollamos el personal multifuncional, que todos sepan hacer de todo, ¿sí? Y sobre todo, hablando de la cultura de la responsabilidad, aquí tenemos personal reactivo en lugar de tener personal proactivo. O sea, tenemos gente que se hace la víctima, que se queja de todo, que deja todo para mañana, que dice que no es mi responsabilidad, a ver quién más lo hace, a mí no me interesa, a mí me pagan lo mismo por hacer una factura que por hacer 20, pues ¿para qué voy a hacer 20? Que se la pasan quejándose con el gerente, acusando a fulanito y a sutanito en recursos humanos. O sea, ¿me explico? Ese tipo de personal, por eso hablamos mucho de la cultura de la responsabilidad. ¿Se fijan cómo venimos de la mano en una secuencia lógica? Por eso yo no quería hablarles de estos temas sin haber tratado los temas anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las acciones correctivas que debemos de tomar en cuenta? Bueno, pues promover el entrenamiento cruzado, ¿sí? Para formar personal multifuncional, que todos sepan hacer de todos, facturas de IMPO, de EXPO, transferencias virtuales, cambios de régimen, regularizaciones, rectificaciones, de todo, que sepan manejar el sistema de anexo 24 y el sistema de anexo 31, porque a la larga, pues eso nos sirve, es preparación para nosotros, para después desempeñar otra posición, ¿sí? Ok. Tener elaborados y a la mano, y sobre todo que el personal los haya leído y los haya entendido, los procedimientos operativos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de gestiones, que el gerente debe entender las gestiones? Las gestiones son las cosas de hacer las tareas, ¿sí? Entonces, debemos de tener nuestros manuales y nuestros procedimientos, manuales de operación y procedimientos de operación, y las siglas SOP son del inglés, que significa Standard Operational Procedures, que son procedimientos estándares de operación, ¿sí? Escribir, documentar lo que hacemos, cómo lo tenemos que hacer y en qué resultados debemos obtener. Esos son los procedimientos. Y los manuales de operación ya son la descripción muy específica de ciertas tareas, como por ejemplo, el procedimiento nos dice, debemos hacer facturas de importación y exportación, ¿sí? En las diferentes modalidades. Y el manual nos dice, ok, si vas a hacer una factura de importación de maquinaria y equipo, tienes que hacer esto y esto. Si vas a hacer una factura de exportación de producto terminado, tienes que hacer esto. Esa es la diferencia entre un manual y un procedimiento. El procedimiento es una visión general y el manual es una visión específica. Apréndase bien esto, ¿sí? También pues, debemos de llevar a cabo la administración efectiva de los recursos, que es otra de las cosas que hemos venido manejando en los temas anteriores, ¿sí? Y aquí, a diferencia de estar preparados para una auditoría del SAT, pues debemos ¿cómo se llama? Lograr llevar nuestra operación a un nivel estable y esbelto. ¿A qué nos referimos con esto? A hacer más con menos recursos, a ser más efectivos, más eficientes, obtener mejores resultados, ¿sí? Cultura de la responsabilidad, responsabilidades y perfiles del gerente, todo esto viene a caer aquí, ¿sí? Porque esto es lo que la empresa nos va a exigir a nosotros. Dame resultados, haz más con menos, ¿sí? Y aparte, genera ahorros. O sea, y créanme que esto no es algo tan sencillo, ¿eh? Al final uno se anda rompiendo la cabeza pensando cómo le voy a hacer, cómo voy a generar un ahorro, cómo puedo sacarle el máximo provecho a cada uno de los elementos de departamento. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí sobre este nivel? Sobre el personal. No, profe, no, para nada. Ok, ahora vamos a ver cuáles son las responsabilidades de la planeación estratégica. ¿Sí? Esto, aquí está concentrado algo que es muy importante, muy cierto. Ok, primero hay que desarrollar cada operación donde el departamento tenga áreas de oportunidad, o sea, donde traigamos broncas, donde haya
Donde haya situaciones que debemos de mejorar, hay que desarrollarlas, hay que mejorarlas, hay que llevarlas al siguiente nivel. Y aquí es chamba del gerente, ¿eh? O sea, aquí es uno de los puntos finos de la posición de gerente. Afinar aquellas áreas que están en desarrollo, ¿sí? O sea, hay que entender, son tres secuencias. Déjenme terminar de leer, ahorita les digo. Afinar aquellas áreas que están en desarrollo y darle estricto seguimiento a aquellas áreas que representan el lado fuerte. Son 3 niveles. Primero, donde detectamos que tenemos problemas, hay que llevar a cabo acciones correctivas, ¿sí? Para poderlas desarrollar a un nivel óptimo, ¿sí? Aquellas donde, en segundo lugar, aquellas donde ya habíamos aplicado ciertas acciones correctivas y las estábamos llevando a un buen nivel, pues hay que seguir insistiendo, hay que asegurarnos que lleguemos ahí. Y sobre todo, aquellas áreas donde estamos haciendo las cosas bien, pues no hay que aflojarle, ¿sí? Hay que asegurarnos de que no bajen el nivel, ¿sí? Ya sea de forma voluntaria o de forma involuntaria. Hay que evitar la negligencia, ¿sí? Por eso, si se fijan, todo esto engloba al personal prácticamente, porque como les decía en una ocasión, podemos tener las mejores laptops, o sea, podemos tener iPhones todos y podemos tener los mejores sistemas de cómputo, pero no van a dejar de ser herramientas si el personal no hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La mejora continua, profe. Exactamente. La mejora continua o establecer o adoptar las mejores prácticas. Esto es imitar la forma en la que las personas que tienen éxito hacen las cosas, prácticamente. En resumidas cuentas, eso es. Qué buena intervención, muy bueno. El segundo punto, mantener una comunicación efectiva. Esta es una clave, o sea, si no tenemos comunicación efectiva, pues ni nos damos a entender, ni nos entienden, jugamos al teléfono descompuesto, se genera caos y confusión, y no hacemos nada de lo que teníamos que hacer, ¿sí? Entonces, por eso, el primer punto es la administración, el segundo punto es la comunicación, y el tercer punto también es clave. Comprometerse con el proceso para exceder las expectativas de la empresa. O sea, hay que dar más. Hay que demostrar que podemos y que tenemos la capacidad de corregir todas las broncas que, para empezar, a lo mejor ninguna de estas era de nosotros, ¿no? Fueron herencias malditas, como les digo yo, que nos dejaron otras administraciones. Pero en eso estriba el ser un profesional destacado. ¿Sí? Entonces, pero esto, pues no depende de otra cosa más que nuestro nivel de compromiso, nuestro nivel de profesionalismo, nuestro nivel de responsabilidad, y seguimos con lo mismo, dándole vueltas. ¿Se fijan? Volvemos a caer a lo mismo. Depende de uno como profesional. Nadie nos va a decir si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Bueno, nuestro jefe, ¿no? Pero ya en cuestiones muy, muy generales. Pero uno debe tener ese nivel de conciencia para decir, ¿sabes qué? ¿Estoy haciendo las cosas bien o me estoy haciendo pato? ¿Sí? O hago cosas buenas que parecen malas o hago cosas malas que parecen buenas o viceversa. O hago como que trabajo porque la empresa hace como que me paga. ¿Sí? O sea, ¿estamos de acuerdo con eso? Entonces, hay que tener ese nivel y esa conciencia profesional ante todo. Aunque a veces no estemos conformes, pero ni modo. Hay que atorarle, como dicen por ahí, no hay que darle. Primero hay que dar resultados y luego exigimos aumento de sueldo. ¿Sí? Eso es muy importante. Y eso funciona, se los digo por experiencia. Ok, este fue el último tema. ¿Dudas, preguntas que tengan? Ahora sí, déjenme quitar esto para abrir los micrófonos porque sí no quiero que se queden con alguna duda por ahí, más vale la sacamos ahorita a colación. ¿Quién quiere empezar?
A ver, Alberto, dame tu punto de vista. Ok, maestro, pues a mí, pues más que nada, o donde tal vez tengo que reafirmar va a ser en los anexos el 24, el 31, Sí, en esa sección, ¿verdad? Pero en realidad sí se me hizo, generalmente a veces me atraso, porque escribo la mayoría de lo que escucho, entonces estoy en las dos cosas, no escribiendo, escuchando y pues poniendo atención. Entonces, generalmente en esos puntos es donde yo me atrasé un poquito. Sin embargo, sí capté todo lo que era, es un proceso, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que eran los diagnósticos, las acciones correctivas y todo eso, más que nada en lo que son los pedimentos, como yo en realidad no estoy familiarizado con esos preceptos, pues me costó un poquito, sin embargo, sí lo pude captar, ¿verdad? A mi manera. Entonces, pues me quedó claro en realidad, maestro, que sencillamente va a ser cuestión de mi parte ponerme a investigar un poquito más sobre estos puntos. no, y sí, totalmente de acuerdo. Yo por eso les comentaba que quería manejar estos temas desde un punto de vista muy superficial, porque yo sé que no los han visto a detalle, pero esta es parte de su formación profesional. Y que entiendan, sobre todo que como no podemos visitar a las empresas, pues aquí está la información. Es cuestión nada más de que busquen la manera de asimilarlo objetivamente, donde haya dudas, pues lo discutimos. Por eso quiero aprovechar la próxima semana para que ya que trabajen con esto, poder aclarar dudas en caso de que existan, ¿no? Entonces, poner por ahí, no sé, que me manden, subir una actividad donde ustedes prácticamente me manden sus dudas o me las manden por correo electrónico, porque no pienso dejar un cuestionario respecto a este tema, porque son puntos que pues no están totalmente claros para ustedes, por su nivel de preparación académica, que hasta ahorita pues apenas van a empezar a desarrollarse, ¿no? Pero sí es bueno que mande. No, perdón, maestro, le iba a decir que está bien, que me parece muy bien. Mire, y yo soy bien preguntón, la verdad que yo soy una persona que nunca me quedo con la duda, no me gusta quedarme, de verdad, y Sí. también me gusta investigar, entonces pues sí, me parece muy interesante que usted nos dé y nos desarrolle estos temas de manera corrida, porque de esa manera podemos estar prestando atención y podemos estar conectando todo, ¿no? Todo lo que nos está explicando y pues llevar un orden cronológico hacia la idea principal, que para mí pues fue clara. Sí, así es, Alberto. Esa es la metodología. Y por eso las juntas, las clases se quedan grabadas para en caso de tener una duda, cuando ustedes bajen el material, porque ya subí el material de esta clase, lo bajan, y si no, ahorita lo subo, perdón, ya consultan la grabación y es más fácil asimilarlo, ¿no? Ir leyendo, ir viendo también tus apuntes y luego checarlo con la clase, ¿no? Ok, Alberto. ¿Alguien más que quiera comentar? Itze, ¿cómo te sientes, Itze? ¿Cómo sigues de salud? ¿No? Jessica, ¿Cuál de las dos, profe? Jessica Lilian, la que tiene el pelo así medio, en la foto medio colorado. Esa soy Ok. yo. Pues la verdad, como mi compañero Daniel, yo pues no estoy muy involucrada con los temas o los tecnicismos, más que nada, pues porque no he tenido la oportunidad de trabajar en una agencia o en una empresa así muy grande. Ujú. Entonces, sí, creo que sí estoy batallando un poquito para poder entender los temas y especialmente con el anexo 31 y 24 que miramos hace ratito, que de Sí. hecho preferí no escribir para poder poner atención, porque sí, no, como que siento que voy a tener que volver a mirar la clase otra vez, al menos en esa
sección. Ok, sí, está muy bien. Sí es recomendable que revisen el material y la clase porque después de ver esto, cuando tengan la oportunidad de ir a la empresa y participen, ustedes van a de alguna manera hacer un tipo de auditoria. A lo mejor le van a decir al gerente, oye, te estás equivocando en esto. O a lo mejor no lo estás haciendo como nos dijo nuestro maestro. Bueno, no es recomendable que lo hagan, pero ustedes conscientemente, conscientemente van a poder comparar y decir, oye, el gerente no, a lo mejor se está equivocando en esta actividad o lo sentimos muy relajado y no presta atención. Van a haber muchos tipos de gerentes, ¿no? De metodologías gerenciales, pero yo quiero que ustedes sean los más correctos, ¿no? Profe, yo tengo una duda, pero es más que nada en el sentido hacia los gerentes en general. Sí. No sé si, bueno, es correcto que nosotros cuando estamos en un trabajo y nos topamos con un tipo de gerente, estemos como que pensando, bueno, cada quien, ¿no? Pero no sería como criticar, sería como decir que, por ejemplo, ay, este gerente como que le falta hacer así, o este gerente debería de estar haciendo eso en vez de esto. O sea, no sé si sea correcto. Se llama juzgar. Ajá. Estás juzgando su desempeño. Aquí, y les quiero comentar algo, jóvenes, deben de tener mucho cuidado. Hay ciertas líneas que se deben de respetar, tanto del superior como de los supervisados y viceversa, ¿no? Por eso yo les digo que un gerente no debe de romper sobrepasar la línea del respeto porque, es que es mi amigo, es mi compa y este vato me protege y me cuida y yo hago menos y gano más. Se generan mucho tipo de situación en ese sentido, ¿no? O cuando tú tengas una inquietud y cuando tú critiques a tu jefe, Jessica Lilian, no lo hagas en público, no compartas esa información. Mejor busca la manera de hablar con tu jefe y de exponerle tu punto de vista, ¿sí? Y si esto no genera ninguna acción positiva, pues yo te recomiendo que vayas al departamento de recursos humanos y hables con el gerente de recursos humanos y si le sabes que traigo una situación, traigo una inquietud, quiero exponértela, no es con el afán de generar ningún problema, simple y sencillamente es mi forma de pensar y quiero exponértelo, quiero platicarlo. Y ya el gerente de recursos humanos en otro ambiente va a hablar con tu jefe y le va a hacer ver cosas que a lo mejor pues tú no, si las hiciste ver y él no las reconoció o no cambió su proceder, pues el gerente de recursos humanos se las va a hacer ver, o sea, porque no podemos generar un conflicto de esa índole. También hay que tener mucho cuidado, les decía hace rato, hay gerentes que rompen la línea del respeto y al rato andan ahí con problemas de acoso sexual, ese tipo de cosas, o sea, hay que tener mucho cuidado también con eso, porque se da mucho, o sea, convives todo el santo día y luego aparte te sientes amigo de alguien y luego confundes las cosas y al rato te metes en un problema. Y me han tocado ejemplos donde han corrido a gerentes y a directores por ese tipo de situaciones. Entonces hay que ser profesionales, jóvenes, en todos los sentidos, ¿sí? Ok, muy bien, Jessica Linian. ¿Algo más? Una cosita más. Adelante. Sí, la pregunta no era más como que juzgarlo o criticarlo, sino lo que pasa es que yo siento que como ahorita dijo que podríamos en algún momento hacer una auditoría. Sí. No sé si sea correcto es que los gerentes por algo tienen los puestos, por algo están en su puesto. Sí. Pero nosotros sí estaríamos como que en el lugar o tendríamos la opinión o el poder de poder decir, siento que de esta manera o hablarlo con él o con su superior o no sé, tendríamos el poder para decir algo. ¿Estás hablando como residente o como empleado de la empresa? Bueno, es que no sé qué tipo de auditoría dijo ahorita usted que lo haríamos. Como residente, sí, como invitado. Sí, mira, acuérdate una cosa que es muy importante. En el pedir está el dar.
y nuestro nivel de profesionalismo para comunicar, eso es lo que nos va a evitar problemas. Si tú de una manera respetuosa te acercas con el gerente y le dices, mira, en mi escuela hemos aprendido esto, mi maestro nos ha enseñado esto, estoy haciendo comparaciones de mis notas contra lo que observo y me he encontrado con estas variaciones o con estas diferencias. Me gustaría saber desde tu punto de vista profesional cuál sería lo correcto. Sí, porque a lo mejor también tú le puedes decir, es que, perdón, a lo mejor mi maestro está equivocado. ¿Sí? Entonces, pero con el diálogo profesional y nuestra comunicación efectiva, con eso podemos lograr ese acercamiento. Sí, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Ya como lo tome el gerente, pues bueno, o sea, por eso te digo, si somos profesionales y somos objetivos, no debería de haber ningún problema, ¿eh? Porque no lo estás acusando de nada. No, o sea, yo nomás preguntaba por si nosotros en algún momento llegamos a lograr ver algún foco rojo en el que nosotros a nuestro juicio digamos, necesito acercarme con el gerente pues para solamente confirmar o cuál es ¿cómo se dice? La manera correcta de hacer las cosas, pues. Así es. Pero pues sí, ya me quedó claro en sí la duda de que pues sí nos podemos acercar y siempre siendo de la manera más respetuosa, porque muchos gerentes sí lo pueden llegar a tomar mal, de una u otra manera. Así es, y sobre todo llevar la información y la base que sustente tu criterio, ¿eh? Eso es muy importante. Ok. No llegues diciendo, es que yo me imagino, yo creo, me comentaron, lo leí en Facebook. No, hay que ser concretos y manejar la información correcta. Ok, No, gracias. no de nada. ¿Alguien más que quiera participar? O lo seguimos escogiendo al azar. ¿Quién dijo yo? Abran el micrófono. A ver, Jordi Efren, ¿qué piensas? ¿Estás ahí, Jordi? Jordi a la 1, a las 2. Aquí estoy, profe. Órale, pues, a ver, Jordi. Y luego Pues, sigue Karen, después de ti. ahorita lo que estaban comentando sobre lo de que confunden mucho lo de amistades con, con el compañerismo del trabajo, me está pasando mucho ahorita donde estoy trabajando yo. Ok. Porque, haga de cuenta que aquí donde estoy trabajando yo es como una empresa de mi papá que se dedica a lo que es construcción. Yeah. Y pues trae como gente conocida de él. Sí. Y algunos confunden mucho, es que como Juan es mi amigo, pues no me va a decir nada o cosas así. Entonces, son como de que tiran mucha hueva o cosas así. Sí. Y les dice, no, es que una cosa es el ser amigos y la otra cosa es que sean flojos, dice, porque ustedes flojean y a mí son los que me echan la carreta con todo el trabajo donde no hace nada. Sí. Y es donde Sí, adelante. ahí es donde a veces uno como persona, pues me imagino que es como conformismo, pues, de Sí. que, ay, no me va a decir nada y no me va a decir nada, y así se la llevan y es de la manera que las personas se hacen flojas. Exactamente. Acuérdense que no hay que confundir la amistad con ser buena gente, ¿no? Por no decirlo con otras palabras. El trabajo es el trabajo y la amistad es la amistad. Por eso hay un pasaje en la Biblia que es muy cierto, ¿no? Cuando dice Jesús, y no es porque sea religioso, pero me llama mucho la atención, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, no debemos de confundir la responsabilidad con ser buena gente, ¿sí? Porque el día que nos lleguen a correr por ser buena gente, les puedo asegurar que ninguno de esas personas con las que nos portamos excelentemente bien como compas nos van a ayudar a encontrar trabajo o nos van a estar manteniendo. Eso se los puedo asegurar, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, y eso le comenta un contratista que es amigo de mi papá. Sí. Le dice, tú no veas por las personas que trabajan para ti, tú ve por tu familia. Le dice, si es tu amigo pero no trabaja, pues córrelos. Sí. Y a mí me critican mucho los trabajadores de Apple, como me muevo más, pues Sí. trato de andar con todos y darle a todos,
Me dice, pero ¿por qué tú andas, por así decirlo, en chinga? Y si es tu papá. Acuérdate que se graba, Jordi, no digas palabras altisonantes, no es correcto, no es profesional. Ok, andas en friega. Andrés. Sí. Y me dice, pero ¿por qué andas así si es tu papá? Y Sí. le digo, pues que una cosa es que sea mi papá, y le digo, y otra cosa es que lo vaya a estafar, por así decirlo, con los trabajos, pues. Así Entonces es. hay que ser como debe de ser, les digo, no, ni más ni menos. Así es. Tienes toda la razón, exactamente. Nunca hay que perder ese sentido de la responsabilidad, ¿ok? Ok, Marcia, no hay problema. Gracias por tu participación. Se tiene que retirar. Karen, ¿tienes algún comentario? No, profe, ya ninguno. Híjole, ok. ¿Quién más quiere participar? Vamos a darle una última participación a alguien que quiera complementar lo que hemos visto. Profe, yo no Ma- quiero complementar nada, pero tengo una pregunta. Mande usted. Yo trabajo con facturas de mercancía de importación y Sí, exportación. Y cuando me traen los choferes, manejan la carta aporte. Estaba oyendo hace rato que lo estaban mencionando también, que era importante. así Aquí es. la cuestión es de que yo por el departamento de compras tengo la orden de no sellar ni firmar esa carta aporte, pero los transportistas, vaya, se ponen en un plan exigente de que ellos se lo solicitan. ¿Es cierto eso? Eso siempre ha sido mi duda. Bueno, es que probablemente tú estás en el área de finanzas, ¿no? En el área... En el área de captura, pero nosotros ahí se recibe la mercancía. Nosotros ingresamos esas facturas al sistema. Sí, para pago a proveedor. Sí, Así es. sí, mira, yo creo que ese sello es más como protección y probablemente Martín nos puede echar la mano para poder tener constancia, ¿sí? Es como un acuse de recibo para que al momento de que el transportista elabora su factura por los servicios brindados y la hace llegar al departamento de contabilidad, pues ya tiene certeza de que todos esos movimientos, todos esos viajes, sí se recibieron en la empresa, por eso exige el sello. Es una cuestión de administración, nada más. No es ningún ¿No se ocupa mucho, profe? pues no, es que hay Sí, algunas... o sea, no, de cuenta que, bueno, en nuestros casos, en los y conocidos, Sí. no pedimos, bueno, yo no pido que me sellen Ujú. la carta aporte, solo con que se llene una copia del pedimento y con eso se hace. Sí, Más que nada. sí, pero puede ser por ese sentido, pero o sea, para cuestión de control, para efectos de cobranza, pero en este caso, ITSE, nada más confirma una cosa, ¿son todos los movimientos o son los movimientos de transferencias virtuales o consolidadas? ¿Lo recuerdas? Ay, no recuerdo. Solamente sé que, por ejemplo, a nosotros nos llega la factura, nos llega el pedimento, verificamos que sea el producto, no indagamos tanto en lo que viene siendo el pedimento. Nomás que Ok. los transportes nos exigen a nosotros la firma y el sello, porque si no, algo así de que no les quieren pagar el viaje. Sí, A eso nosotros es. el departamento de compra nos dice que no, pero a mí sí se me hace injusto eso de que pues ellos alegan y abogan que si no, no se los pagan. Y Sí, como entonces... van varias veces, sí, yo creo que ha de ser un tema o algo, un detalle importante ahí. Sí, eso más bien me estás confirmando que sí es para cuestión de finanzas, para el pago de la factura por sus servicios. Es una manera en la que ustedes acusan de recibido las mercancías y el viaje y con eso ellos comprueban al departamento de finanzas, mira, todos estos viajes que te estoy cobrando en esta factura, aquí está el respaldo, aquí me lo recibió tu departamento de, no sé, almacén o de recibo, ¿no? A Contraloría, exactamente, gracias, Tania. Contraloría, que es el área que se encarga del manejo de los dineros de la empresa, ¿sí? Entonces ellos necesitan tener certeza de que esos viajes se hicieron, que no fueron fantasmas. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Si no, para pasar a retirarnos y ya no quitarles más tiempo. Gracias, No, profe. no hay ningún problema, Itze, a la orden, ya sabes. ¿Alguien más?
Yo no, profe, yo participo mucho en su clase. Ok, correcto. Jessica, ¿ya te integraste? ¿Algún comentario? Jessica Yasmín, perdón. Sí, profe, me sacó ahorita la aplicación, Sí, pero me di cuenta, sí. ¿Algún Eh, comentario? no, simplemente, pues yo ya había visto un poquito lo del anexo 31, Sí, lo de la carta aporte, pues me sirvió como refuerzo al conocimiento que ya tenía, como un refresh. qué bueno, muy bien. Ok, sí, Gracias. cualquier duda ya saben, lo podemos manejar por separado a través del correo electrónico y las aclaramos, pues ese es es parte de mi fortaleza, ¿no? La administración de los recursos y el manejo de las tecnologías. Ok, si ya no hay, si nadie quiere participar, pues prácticamente, no, les decía, no voy a dejar cuestionarios sobre este tema porque es algo un poquito complejo. Hoy es miércoles, sí, ¿verdad? Mañana es jueves. Me gustaría tomar las 2 horas de mañana, para reafirmar los temas que hemos visto y ya puedan empezar a trabajar en la fase 1 de su proyecto. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, profe, mejor así. Sí, perfecto, Sí. para Sí, retomar profe. y reafirmar detalles y así ya no dejamos a la duda cualquier cosa, ¿no? Ya tenemos mayor certeza. Entonces, si no hay nada más que comentar, pues no me resta más que agradecerles el haber estado aquí otra vez en esta clase que es pesada, pero pues ni modo, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por el horario también. Entonces, pues nos vemos mañana. Que pasen buenas noches y síganse cuidando, ¿ok? Buenas noches, profe. Gracias. Buenas Sí, noches, profe. buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes.